Yo soy economista, he estudiado acá en la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, así que para mí realmente es un gusto estar aquí frente a ustedes y exponerles algunas ideas que puedan generarnos de alguna manera tener mayor libertad para poder vivir dignamente y que podamos fraternalmente sobrellevar toda la sociedad en todo el planeta. De hecho, mi exposición va a estar más dirigida a la parte de gestión pública y más dirigida a Perú. Por lo tanto, va a ser muy poquísima la parte que voy a comentar respecto al mundo en este aspecto. Sé que los siguientes participantes van a ahondar mucho más en el tema de la escuela austríaca, el tema del liberalismo y otros aspectos que complementan a lo que voy a disertar en este momento. Entonces, la modernización básicamente en el Estado es importante para cada uno de nosotros, dado que está hecho así nuestra sociedad. Al menos en Perú tenemos un Estado en el cual participa en la economía, ¿no?, en la planificación, en algunos aspectos que seguramente es discutible, pero estamos en este contexto ahora. Siguiente, por favor. Esa es la agenda que vamos a abordar hoy. Primero vamos a abordar sobre los paradigmas de la gestión pública, principales hitos normativos en materia de modernización, algunos apuntes de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, luego al 2030, que ha salido hace unos días, y finalmente vamos a conversar respecto a cómo va yendo respecto a lo que se ha comentado anteriormente en el Cusco. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Para hablar de modernización de la gestión pública, tenemos que adentrarnos bastante al tema de los paradigmas. Voy a hacerlo lo más rápido y conciso posible, espero ser claro, dado que tenemos 15 minutos y ya tengo algunos minutos gastados. Y básicamente tenemos 4 paradigmas o enfoques de la modernización de la gestión pública y podemos empezar de la primera, que es el clientelista o patrimonialista. Entonces, en el primer paradigma básicamente lo que se trata es que el Estado a inicios de los 80, 90, en el mundo me refiero, es que ha decidido utilizar los recursos que los privados, que las personas dan al Estado, utilizar discrecionalmente teniendo altos riesgos de corrupción. Entonces, por ejemplo, con un ejemplo de hoy vamos a identificar, porque algunos seguramente pueden preguntarnos en cuál de los enfoques podremos encontrarnos en Cusco, en Perú. Vamos a disertar después de esto. Pero hoy, por ejemplo, algunas municipalidades en las provincias altas deciden utilizar los recursos, a pesar de la normativa existente que determina algunos parámetros, utilizar, por ejemplo, esos recursos para construir ruedos de toro, ruedos de pelea de gallos, u otros que no necesariamente cierran brechas, teniendo, por ejemplo, muchas brechas en temas de salud, educación y otros aspectos que dignifican y generan finalmente como efecto mayor libertad para el individuo. ¿De acuerdo? Entonces hay muchísima discrecionalidad en este enfoque que se ha planteado. Luego pasamos a un enfoque o un paradigma burocrático que ha planteado Max Weber en los años 1910, 20, 30. Plantea él un Estado en el cual el rol debe ser más de fiscalizar, un rol que tenga que ser jerarquizado, donde cada funcionario, cada servidor público deba de tener roles claramente establecidos y pueda trabajar sin salirse bastante de la norma. Por lo tanto, lo que diga la norma o lo que digo su manual de operaciones o su manual de organizaciones y funciones debe hacer y no más. Por lo tanto, ahí se plantea más coger la idea de qué es mi rol y no puedo hacer nada más. Y finalmente, el estricto cumplimiento de las reglas y procedimientos, no los fines, no el efecto que la labor desarrollará cada servidor, por ejemplo. Luego pasamos ya en los 90, en algunos casos son los 85, 90 al 2000, por ejemplo con Ronald Reagan, luego con Margaret Thatcher, por ejemplo, las ideas de Osborne y Galbraith en 1992, por ejemplo, plantean que el Estado debe
adaptar las prácticas positivas que tiene el privado. El privado, recordemos que siempre va pensando en generar mayor productividad, mayor eficiencia, eficacia, para generar mayor utilidad finalmente para los bolsillos del propio empresario, pero también para beneficiar con mayor calidad y menor precio al individuo, es decir, a todos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, esa práctica plantea de que debe de ser adaptado para que el Estado pueda brindar los bienes y servicios o regulaciones en esa misma lógica de productividad. Pero plantean también otros como Christensen y Chinca o Riascos. Dicen que este enfoque de copiar lo que hace el Estado, lo que hace el privado, no es tan bueno. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una particularidad que no necesariamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque plantea de que la generación de valor, por ejemplo, en el privado, básicamente va a ser identificado por el consumidor. Tenemos una empresa o varias empresas que puedan generar bienes y servicios y es el consumidor el que determinará si le genera valor o no le genera valor. En el Estado es un poco más complicado, dado que muchas veces tiene el monopolio del poder, por ejemplo, para brindar en algunas zonas del Perú, en este caso, por ejemplo, educación y salud. Y el privado no existe probablemente porque tampoco existen los suficientes mecanismos que el Estado pueda generar para que el privado pueda invertir en esas zonas, por ejemplo, ¿no? Entonces, dicen, en el modelo o en el enfoque gerencial o nueva gestión pública se adapta las buenas prácticas del privado, pero no es suficiente y se dice que más bien debe ser una nueva gestión pública, que también le denominan muchos como la nueva gobernanza. Esto implica de que el Estado ya no debe de brindar solamente pensando en generar mayor productividad, eficiencia, eficacia, sino más bien el rol del Estado debe ser compartido con el sector privado y la sociedad civil. Por ejemplo, en este enfoque se reconoce la participación del privado para brindar muchos bienes y servicios que no siempre van a ser netamente públicos, porque puedan ser públicos respecto a no rivalidad o no exclusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, es otro tema que podemos tratar ahí. Entonces, esta es más o menos la tendencia que se viene trabajando en la parte de modernizar el Estado, finalmente culminando con este nuevo enfoque que es la nueva gobernanza, que se preocupa más en las fallas estructurales de cómo solucionar los problemas de la economía, principalmente en temas de salud, educación y muchos otros aspectos, dado que el Estado no tiene el monopolio de brindar esos bienes y servicios o regulaciones muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, se pretende generar el vínculo colaborativo con el sector privado y la población, busca la participación para generar la confianza y la legitimidad que se tiene desde la participación del Estado. Y nosotros como sociedad, como personas, necesitamos consumir bienes y servicios principalmente para ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz en esta vida, por ejemplo? ¿Puede levantar la mano? Nadie. Entonces todos queremos ser felices. Para ser felices necesitamos consumir bienes y servicios. Como dije en el último paradigma, esos bienes y servicios no solo deben ser brindados por el Estado, se debe ser compartido y en su mayor calidad debe ser prestado por los especialistas que normalmente serán los empresarios con su capacidad de innovación, como Christensen plantea en este caso. Luego, estos ciudadanos tienen demandas. El Estado va a generar productos, así como el privado, bienes, servicios, en algunos casos reglas o regulaciones, que deben de generar resultados para mayor beneficio o generar cambios positivos en la sociedad. Sí. Y para hablar de modernización, el Estado debe preguntarse o generar énfasis en algunos aspectos, en cómo entender y responder al ciudadano, es decir, a nosotros. Cómo proveer mejores servicios públicos, cómo velar por una regulación de calidad. Recordemos, en el Perú somos campeones en generar muchísimas normas, que las mismas normas tienen contradicciones que no permiten generar una reglas
claras de juego, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, eso debe ser una preocupación, además de cómo impulsar la modernización desde el gobierno, cómo la organización del Estado debe generar más bien en dar soporte y reglas claras para que nosotros como ciudadanos o las empresas puedan jugar limpio y tener mayores beneficios. Y entonces, ¿qué se entiende por modernización? Básicamente es un proceso de transformación constante que permite cambiar de un estado, digamos, actual a un estado mejor de las personas, básicamente. Siguiente, por favor. El Estado, desde hace muchísimos años, ha planteado siempre mejorar su gestión porque reconoce de que no está gestionando adecuadamente los recursos que cada ciudadano brinda a través de sus impuestos. Y es que en los últimos años, por ejemplo, a partir de la Constitución, el artículo 33 me parece, plantea de que el Estado debe ser un Estado moderno organizacionalmente para poder responder a las necesidades de la población. Y es que en el 2002, desde el Congreso, más o menos se plantea en enero, febrero de 2002, la política o la ley marco de modernización de la gestión del Estado. El Congreso de la República de ese entonces ha planteado al Ejecutivo de que debe de organizar un Estado moderno que responda a las necesidades del ciudadano. Esa era la palabra, ciudadano, ¿de acuerdo? Y a partir de eso se plantean otras normas, no necesariamente vinculadas al tema de modernización, pero se ha quedado eso. Rápidamente les cuento. Tenemos la ley bases de la descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades, por ejemplo, que establecen ya roles a cada nivel de gobierno. Recuerden que desde la escuela austríaca plantea Hayek de que, así como en el privado, ¿no?, el principio de subsidiariedad plantea de que el privado es el más cercano al individuo, por lo tanto es el responsable de brindar bienes y servicios que demanda esta población. Esta misma idea se plantea para el Estado. El nivel de gobierno más cercano a la población debe ser el que le brinde los bienes y servicios públicos necesarios para el desarrollo de esa comunidad, por ejemplo. Entonces plantean esa forma de descentralización que finalmente no se ha cumplido, es bastante incompleta hasta el momento. Luego miren, del 2002 pasaremos de frente hacia el 2013. En el 2013 plantean desde la presidencia del Consejo de Ministros la política de modernización de gestión pública al 2021. Luego vamos a hablar de este tema porque es bastante interesante y reconoce el Estado algunas deficiencias que tiene. Y finalmente ya aparece el sistema administrativo de modernización planteada en el 2007 en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, todas estas infinidad de normas vienen contribuyendo para que el Estado finalmente tenga una organización eficiente para responder al ciudadano. Y al final tenemos este año, ya el mes pasado, el 31 de... Hace unos días, aprueban la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, que cambian algunos aspectos para poder definir algunos criterios principales. Siguiente, por favor. Entonces, miren, el Estado reconoce que tiene un bajo desempeño del Estado. Ese es el principal rol que han asumido en el 2013. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. A partir de esto, se piensa de que el Estado para el 2021 debía haber sido orientado al ciudadano, unitario, descentralizado, eficiente e inclusivo y abierto. Esa era la solución para el año pasado, ¿de acuerdo? Pero no se ha logrado, ¿sí? Y se han planteado con 5 pilares. Un pilar de políticas, planes, estrategias y operativos que plantean más bien una visión en el largo plazo del país. Y finalmente, en el segundo pilar tenemos con qué dinero ejecuto esa visión. Y luego el tercer pilar, ¿cómo lo ejecuto? La gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. Es decir, cómo me organizo para utilizar adecuadamente el recurso y alcanzar el objetivo que me he planteado. ¿Y quién lo haría? El cuarto pilar, personas ideales, los servidores públicos idóneos para utilizar ese recurso y hacer el cómo se hace. Finalmente, un quinto pilar en el Perú se ha planteado el sistema de información, monitoreo, seguimiento y gestión del conocimiento. Entonces, con esto se supone que debió haberse conseguido este objetivo de Estado moderno al 2021. Y en el 2022, miren, el problema es casi lo mismo. Bienes y servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas a la creación de valor público.
El Estado sigue reconociendo que efectivamente es deficiente en todas las organizaciones. Múltiples causas que están viendo por ahí. Siguiente, por favor. Y se plantea en esta política algunos parámetros, principalmente que, por ejemplo, la política pública debe tener, y la regulación debe ser sustentada en bases científicas, en teorías y en evidencia científica. Plantear una estrategia de intervención de proyectos, programas, planes, ¿no? Bienes y servicios que le corresponderían articular con el privado, la gestión interna que implica de cómo se organizaría el Estado para responder a las necesidades de las personas. Ya no se habla de los ciudadanos nada más en este caso, sino de las personas. Y finalmente los resultados, englobando siempre con el Estado abierto y finalmente con seguimiento, evaluación y mejora continua. Y estos son los 4 objetivos que se plantearían para el 2030. ¿Alcanzaremos? Probablemente no, así como ha sucedido con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2021. Muchas gracias.